que la bendición de Dios esté siempre con ustedes y que la paz de Cristo los alcance y el poder del Espíritu Santo los acompañe siempre. De nuevo con ustedes, ya saben, ya me conocen, mi nombre es Rafael Silva y voy a estar de nuevo con ustedes, ya que este ministerio Dios me lo ha permitido y me lo ha entregado para descubrir todas las cosas negativas que hay en las iglesias a nivel mundial. En esta noche vamos a demostrar, como les dije en el anterior, que la mujer no puede predicar y cómo debe ser un predicador. Porque en las iglesias, tanto católicas como evangélicas, como llámese como se llamen, están aceptando y admitiendo cosas que no están en la palabra de Dios. No se dejen engañar, lean la palabra de Dios, porque si leen la palabra de Dios se instruyen y así se dan cuenta que los están engañando. Lo que no aparece en la palabra de Dios, hombre, simplemente no existe. ¿Por qué? Porque esto es una señal para los que creen. Para el incrédulo, la palabra de Dios no tiene importancia, pero para nosotros los que creemos, sí tiene importancia. Entonces, si nos van a hablar de Dios y no está dentro de la palabra de Dios, se sale del marco en donde debe estar allí. Entonces vamos a estar equivocados, siendo engañados, y vamos a ir a última vez para el infierno, porque si no conocemos a Dios de verdad, vamos para el infierno. A nadie lo salva el rosario, a nadie lo salva la Virgen, a nadie lo salva los diezmos, la ofrenda, el limón, a nadie lo salva nada. Al hombre solamente lo salva, y hablo de hombre, cuando hablo de hombre, hablo de hombre y mujer. Solo lo salva la palabra de Dios. Porque al final, acuérdense que va a ser borrada la palabra de Dios y el que no la tenga en su corazón y en su mente va para el infierno. Porque hay que pelear con el diablo de la misma forma que peleó Cristo en el Salmo 91. Y también lo encontramos en los evangelios cuando fue tentado por Satanás. No se puso a reprenderlo, ni a pelear, ni a discutir con él. Solo con la palabra de Dios podemos derribar el mal, porque es el poder de Dios en nosotros. Si tenemos palabra de Dios, nuestra vida cambia. Si conocemos la palabra de Dios, nuestra vida empieza a cambiar y empezamos a actuar de una manera diferente. Y no lean la Biblia por pedacitos. La palabra de Dios no se lee por versículos, se lee completa. Si vas a tomarla, es primera vez que vas a tomarla para aprender a leerla, empieza desde los Hechos de los Apóstoles, para que te des cuenta la gloria de Dios en esos hombres que Dios escogió para su servicio. Luego empieza por el Nuevo Testamento hasta Apocalipsis. Toma el Viejo Testamento desde Génesis hasta el último profeta para que te des cuenta de lo que pasó. Pero ya eso es pasado. Eso se llama Antiguo o Viejo Testamento. Ya eso pasó. Ese Antiguo Testamento era para Cristo y hecho por Cristo para que lo cumpliera Jesucristo. Por eso es que nadie pudo cumplirlo. Entonces, por amor a Dios, no nos hagamos esclavos de esa ley. Vivamos los 4 evangelios y todas las cartas de San Pablo, porque es el apóstol que se nos regaló a nosotros, los que no somos judíos. Y no aceptemos predicaciones del Viejo Testamento, porque el Viejo Testamento amaña muchas cosas y se presta para que nos engañen. Acá cuando nos predica San Pablo y en los 4 evangelios, la apertura del Espíritu Santo para entender la palabra es de una manera más especial. Está a flor de piel, la podemos entender con facilidad, no necesitamos esforzarnos, porque el Espíritu del Santo ve que vamos a leerla e inmediatamente Él llega a nuestra vida y nos muestra qué quiere decir. Pero en el Viejo Testamento no, porque hay muchas trabas, muchos obstáculos. Solo Cristo pudo cumplir. Cuando Cristo murió, crucificado ahí en la cruz del Calvario, dijo, Señor, Padre, y levantó sus ojos al cielo, Señor, todo ha sido consumado. O sea, ¿qué quiere decir? Que el Viejo Testamento perdió toda validez en nosotros. Ya el Viejo Testamento no pesa sobre nosotros. Tenemos que cumplir el Nuevo Testamento para poder salvarnos. Entonces vamos a ver cómo deben ser los predicadores, cómo deben ser los servidores y por qué la mujer no puede predicar la palabra de Dios. De esta manera vamos a descubrir junto con ustedes, leyendo la palabra de Dios, por qué ella no debe predicar la palabra de Dios. Porque Dios primero hizo al hombre, como lo dice San Pablo, hizo al hombre en Génesis,
y del hombre, de la costilla del hombre sacó a la mujer, pero para gloria del hombre, para compañía del hombre, pero no para la gloria de Dios. La gloria de Dios es el hombre. Y vemos en todos los ministerios y vemos que son puros hombres, porque al final lo que quiere Dios es reemplazar el ejército de demonios que fueron lanzados, restaurarlo con nosotros. Y ahora mejor como hijos, ni siquiera como creación. Entonces, qué maravilloso que Dios nos haya tenido en cuenta para poder estar en el cielo con Él como hijos y no como creación. No hemos entendido que somos más valiosos que los ángeles del cielo. Los ángeles son creación de Dios. Los ángeles le sirven a Dios. Nosotros, Dios nos llamó hijos junto con su propio Hijo cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario y resucitó y nos dio esa gracia. La resurrección de Cristo fue la gracia más grande que ha podido recibir el hombre de parte de Dios. Entonces, nos vamos a dar cuenta cómo deben ser los predicadores, para que ustedes cuando vean algo que no es así, puedan decirle al otro, eso que están diciendo allí es mentira, porque usted ya lo vio, lo vivió en la palabra, no porque yo se lo diga, sino porque usted mismo se va a dar cuenta, y te vas a dar cuenta que te vas a quitar las costumbres, las tradiciones, rezando rosario, yendo a no sé qué, la Eucaristía, la confesión y la comunión son las cosas más sagradas y el matrimonio que tiene nuestra Iglesia Católica. Y porque tiene la gracia de reconciliarnos con Dios y de comer el cuerpo y la sangre del Señor. No se basa en otra verdad la Iglesia Católica sino en esa, que es la esencia de Cristo. Es su cuerpo, es su sangre, es su cena y es la unión que Dios da a los hombres y a las mujeres. El santo matrimonio. Porque de ahí se deriva una familia santa. Y vamos a ver cómo debemos predicar la palabra de Dios. Ahora vamos a mirar en la palabra de Dios. Si lo dice la palabra de Dios, mi hermano, no lo discuta. La palabra de Dios no se discute, se acepta. Y cuando tú la aceptas es porque eres creyente. Porque el que no es creyente no le importa y discute, pero no discutas con el que no es creyente. Con el creyente se comparte la palabra de Dios para conocerla mejor y para darnos cuenta si estamos bien o estamos mal. Acuérdate que la palabra de Dios es la que nos va a juzgar. Ella nos juzga a nosotros. Si estamos bien y leemos la palabra de Dios, que hay algo que estamos haciendo mal y nos damos cuenta que ahí dice que está mal hecho, tú no necesitas que Dios te juzgue, ya la misma palabra es el código que te dice a ti que estás infringiendo la palabra de Dios y que vas para el infierno, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, vamos a leer en Primera de Corintios 11, del 1 al 16. Hermana, adelante. Sigan ustedes mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de Cristo. Los felicito porque siempre se acuerdan de mí y mantienen las tradiciones que les transmití. Pero quiero que entiendan que Cristo es cabeza de cada hombre y que el esposo es cabeza de su esposa, así como Dios es cabeza de Cristo. Si un hombre se cubre la cabeza cuando ora o cuando comunica mensajes proféticos, deshonra su cabeza. En cambio, si una mujer no se cubre la cabeza cuando ora o cuando comunica mensajes proféticos, deshonra su cabeza. Es igual que si se hubiera rapado. Porque si una mujer no se cubre la cabeza, más vale que se la rape de una vez. Pero si la mujer considera vergonzoso cortarse el cabello o raparse la cabeza, entonces que se la cubre. El hombre no debe cubrirse la cabeza porque él es imagen de Dios y refleja la gloria de Dios. Pero la mujer refleja la gloria del hombre, pues el hombre no fue sacado de la mujer, sino la mujer del hombre. Y el hombre no fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del hombre. Precisamente por esto y por causa de los ángeles, la mujer debe llevar sobre la cabeza una señal de autoridad. Sin embargo, en la vida cristiana ni el hombre existe sin la mujer, ni la mujer sin el hombre. Pues aunque es verdad que la mujer fue formada del hombre, también es cierto que el hombre nace de la mujer y todo tiene su origen en Dios. Ustedes mismos juzguen si está bien que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. La naturaleza misma nos enseña que es una vergüenza que el hombre se deje crecer el cabello. En cambio, es una honra para la mujer dejárselo crecer, porque a ella se le ha dado el cabello largo para que le cubra la cabeza. En todo caso, si alguno quiere discutir este asunto, debe saber que ni nosotros ni las iglesias de Dios conocemos otra costumbre. Palabra de Dios. Alabamos, Señor.
Ahí nos dimos cuenta de todas las cosas que les venía explicando. O sea, el hombre, Dios le saca de su costado, de la costilla, le saca a la mujer para glorificar al hombre, como un premio para el hombre, sin que quede en entredicho que la mujer Dios no la ama, Dios ama a las mujeres, porque son el complemento del hombre, en sí es el mismo hombre. ¿Por qué dice la palabra de Dios que cuando se unen en matrimonio los dos forman una sola carne? Por eso mismo, porque ella, por el hombre haberse entregado, ella también recibe el beneficio de la salvación. Y si es soltera, a través de sus padres, porque sus padres heredan la gracia y la generación de los hijos de Dios se hereda de generación hasta la infinita generación. Entonces, ya nos dimos cuenta de por qué la mujer no puede predicar, ni ser pastora, y mucho menos como es pastora en la iglesia evangélica, y lo mismo en la cristiana católica, con el cabello corto. Es una vergüenza para la mujer usar el cabello corto. Lo que pasa es que eso parece que no nos interesa, pero toda la palabra de Dios tiene que cumplirse. Jesucristo fue a la cruz del Calvario y cumplió toda y cada una de las palabras de Dios. Tanto es así que Dios dice que el que le quite siquiera una tilde a su palabra sea maldito. Imagínense ustedes si no cumplimos eso con la mujer. No nos debemos dejar engañar, que si callan, si nosotros callamos hasta las piedras hablarán. Con esa cita bíblica nos han tenido engañados para las mujeres poder apoderarse de los púlpitos y predicar cuando eso le corresponde es a los hombres. Vemos los 12 apóstoles, vemos los 12 que mandó Jesucristo, vemos los 72, María Magdalena nunca fue apóstol, ni nuestra Madre María Santísima nunca fue apóstol, ni nunca fue nada sino una seguidora de su Hijo, de Jesucristo. Entonces nosotros nunca vimos a María predicando, estaba siempre escuchando lo que decían los apóstoles y lo que comentaban acerca de su Hijo. Y a veces daba opiniones, pero nunca se paró en público a decir nada. Entonces, que quede bien claro, las mujeres no pueden predicar. Ahora, eso va para las mujeres que son creyentes, porque la mujer que no es creyente bien puede hacer con su vida lo que le parezca, porque esto es para los que creen, esto no es para el que no cree. El que no cree, si le da la gana a la mujer de irse en un avión y venirse y volarse y irse en una lancha y hacer lo que sea y trabajar de mecánico, de lo que le dé la gana y venir con tragos y todo, eso es problema de ella. Pero estamos hablando es para los creyentes, porque esto es una señal de fe para los que creen. Los que no creen, no importa. Algún día tendrán que entender, porque la palabra de Dios se va a desplazar de una manera espectacular, que el Espíritu Santo tiene que cumplirse la promesa de Jesucristo, que el Espíritu Santo será derramado sobre toda carne. No habrá quien no haya sido tocado por el Espíritu Santo en estos últimos tiempos, para que no tenga pretexto de decir que no me pude salvar, Señor, porque tú no me dijiste. Si tú rechazas lo que el Espíritu Santo te guía a que hagas, te pierdes porque tú quieres, no porque el Espíritu Santo no quiere ayudarte a salvarte. Vamos a ver otra cita en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 8 al 15. Adelante, hermano. Así pues, quiero que los hombres oren en todas partes y que eleven sus manos a Dios con pureza de corazón y sin enojos ni discusiones. Y quiero que las mujeres se vistan decentemente, que se adornen con modestia y sencillez, no con peinados exagerados, ni con oro, perlas o vestidos costosos. Que su adorno sean las buenas obras como corresponde a las mujeres que quieren honrar a Dios. La mujer debe escuchar la instrucción en silencio, con toda sumisión, y no permito que la mujer enseñe en público ni domine al hombre. Quiero que permanezca callada, porque Dios hizo primero a Adán y después a Eva. Y Adán no fue el engañado, sino la mujer, y al ser engañada cayó en pecado. Pero la mujer se salvará si cumple sus deberes como madre y si con buen juicio se mantiene en la fe, el amor y la santidad. Esto es muy cierto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Más claro, más fácil y más sencillo como nos lo pone San Pablo en esa carta tan maravillosa a Timoteo, a su hijo espiritual. No hay nada que discutir, mi hermano. Lo dice la palabra de Dios, créalo y es así.
Si ves a una mujer predicándolo, gánate el favor de Dios diciéndole que se baje de allí, que eso no es de Cristo, que eso no es de Dios, y demuéstraselo con esas citas bíblicas, porque con la palabra de Dios es que puede rebatir al enemigo. ¿Me entiendes? Que varona, que sacerdotisa, como quería la Iglesia Católica pretender ponernos sacerdotes mujeres. Cuánta locura por amor a Dios. No se dejan guiar por el Espíritu Santo, porque no leen la palabra, no escuchan bien la palabra de Dios, y la fe viene del oír y de escuchar la palabra de Dios. Y cuando tú la lees, como dice San Juan en su Evangelio, en el capítulo 1, dice: al principio la palabra era con Dios y estaba con Dios, y habitó entre nosotros. Y ese verbo, esta palabra, se hizo carne. Cuando esta palabra la metemos en nuestro corazón y en nuestra mente, Jesucristo vive en nosotros. Ya no somos nosotros los que vivimos en Cristo, sino Cristo en nosotros. Pero parece que queremos montarnos arriba de Jesucristo. Debemos tomar ejemplo de ese burro cuando Jesucristo entró a Jerusalén. Permitir que el Señor se montara sobre él para que lo enseñara, para que viera su gloria. Imagínate ese burrito tan humilde, tan maravilloso, que recibió toda la ovación desde el pueblo de Dios, con ramos, y le ponían de alfombra, le ponían las capas finas bordadas con oro. ¿En qué cabeza se le pudo ocurrir a ese burrito que podía ser tan bendecido cuando se dejó que Cristo se montara sobre él? Cuando tú dejas que Cristo se monte en tu vida, que controle tu vida, toda la gloria de Cristo la vas a recibir tú también. Cuando le haces un homenaje a Cristo, a ti como hombre de Dios te van a bendecir, la gente te va a querer, te va a amar, te van a brindar posadas, te van a brindar alimentos. Y así tienes que comportarte. Ahora, quiero que sepas, continuando, quiénes deben predicar la palabra de Dios. Pasemos a 1 de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 7. Si alguien aspira al cargo de presidir la comunidad, a un buen trabajo aspira. Por eso el que tiene este cargo ha de ser irreprensible. Debe ser esposo de una sola mujer y llevar una vida seria, juiciosa y respetable. Debe estar siempre dispuesto a hospedar gente en su casa. Debe ser apto para enseñar. No debe ser borracho ni amigo de peleas, sino bondadoso, pacífico y desinteresado en cuanto al dinero. Debe saber gobernar bien su casa y hacer que sus hijos sean obedientes y de conducta digna. Porque si uno no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar a la iglesia de Dios? Por lo tanto, el dirigente no debe ser un recién convertido, no sea que se llene de orgullo y caiga bajo la misma condenación en que cayó el diablo. También debe ser respetado entre los no creyentes para que no caiga en deshonra y en alguna trampa del diablo. Palabra de Dios. Gracias, hermano. Ahí nos damos cuenta nosotros cómo deben ser los dirigentes. Los dirigentes deben ser hombres especiales. No nos está hablando de ninguna mujer, ¿verdad? Nos está hablando de hombres de una sola mujer. Esposos de una sola mujer. Ahí nos está diciendo que es un hombre dócil, cariñoso, que sabe manejar bien su casa, porque si no sabe manejar bien su familia, sus hijos, su esposa, su hogar, ¿cómo manejará al pueblo de Dios? Hay pastores y gente que predica la palabra de Dios que ninguno de su familia siquiera ha entrado, está pretendiendo traer al vecino a los pies de Cristo. Mientras no cumplas, tratar de llevar tu familia a los pies de Cristo, y cuando eso haya sucedido, que los tuyos escuchen la palabra de Dios y tengan el comportamiento de un cristiano, entonces puedes predicar la palabra de Dios. Mientras tanto, no puedes predicar la palabra de Dios. No puedes salir con pretexto que mi hijo hace lo que quiera, mi esposa hace lo que quiera. Si tu esposa no es convertida es porque tú no eres testimonio de vida, porque tu caminar es torcido, porque tu caminar es malo, perverso. Si te ven robos, mentiras, engaños, ¿cómo te puede seguir esa esposa a ti? ¿Cómo te pueden seguir los hijos? Pero si los hijos ven tu buen comportamiento, ¿cómo que no van a caminar a la palabra de Dios? Hasta que eso no ocurra, tú no puedes predicar, porque lo dice la palabra de Dios y ahí no hay discusión.
Entonces, ninguna mujer ya sabemos que no puede predicar. Y miremos a cada uno de los que se creen predicadores. Busquemos quiénes son y quién es su familia. Si nos damos cuenta que su familia no es una familia convertida por completo, no nos dejemos hablar de él y corrijámoslo. Digámosle, hagámoslo pasar vergüenza, decirle, ¿qué vas a hablar tú de Dios si tu hijo es un ladrón, tu hijo es un asesino, tu mujer es una sinvergüenza? Porque hasta que tú no conviertas tu casa, no puedes predicar la palabra. Se lo dice San Pablo a Timoteo. Y si San Pablo lo dijo, es la palabra de Dios y se respeta. Aquí no cabe más o menos, que yo no puedo hacer más nada, no me voy a trazar por mi hijo. Tienes que sacrificarte por tu hijo, porque la palabra de Dios se tiene que cumplir, tal cual como Cristo la cumplió toda, puntos, tildes y todo. Porque la palabra de Dios dice, si crees en el Señor Jesús, serás salvo tú y tu casa. Y está en Hechos de los Apóstoles. Entonces se tiene que cumplir la palabra de Dios. ¿Cómo pretendo yo convertir a otros y no he convertido a los míos? Dios principalmente vino a convertir a su familia. Nos puso a convertir a nuestra familia. Con uno solo que se entregue, los demás tenemos que ir cambiando porque vemos el cambio que ocurrió en esa persona y nos vamos enamorando de Cristo, porque vemos a Jesucristo en esa persona y nos pone a orar, nos ayuda a orar, oramos por él, le imponemos las manos y toda esa clase de cosas para que la persona cambie. Si no es así, mi hermano, no puedes predicar. Y ahí dice la palabra de Dios al final que no debe ser recién convertido. ¿Qué nos está queriendo decir? Si es un hombre que no tiene hijos, ¿cómo va a predicar la palabra de Dios? Necesitas tener hijos para que puedas mostrar tu fruto, porque aquí está la recomendación de San Pablo. Y debe ser respetado delante de tu vecino, delante de todas las personas que no son creyentes. Porque si eres respetado delante de los no creyentes, vamos a ver si es verdad que el vecino te respeta. Si eres un hijo de Dios, el vecino va a hablar bien de ti. Y eso te da la autoridad para predicar la palabra de Dios. Porque si no es así, no prediques porque vas a quedar en ridículo. Y hermanos, ustedes que me escuchan, cuando vean ese tipo de situaciones, señálenlo, acúsenlo, que Dios los va a respaldar para que toda porquería y toda inmundicia en nuestra iglesia se acabe. Cristo ha puesto este ministerio para todos los que están separados de la Iglesia Católica, para la Iglesia Católica, para la Renovación Carismática Católica, empiecen todos a fusionarse en una sola gran iglesia. Porque si no, Cristo nos va a encontrar fuera de base. Ya sabemos que la mujer, fuera y fuera, no puede estar en las cosas de Dios. Cuando ya se hace creyente, ella debe abandonar todas las cosas para cumplir como ama de casa, como mujer, y puede poner su propio negocio en su casa, o puede estar allí sujeta al hombre, mas no sometida, sujeta, pero más que al hombre, a Cristo. Si es una mujer que está sujeta a Cristo, es una mujer que va a ser bondadosa, que no va a engañar a su esposo, que no va a vivir haciendo cosas inmundas y negativas, porque respeta y valora el amor de Dios y valora el amor de ese hombre. Por eso en esta noche, hermanos, quiero invitarlos a orar, porque la palabra de Dios siempre va respaldada de la oración. ¿Por qué? Porque la oración es la manifestación del poder de la palabra de Dios. Es el poder que sana al cuerpo material. Ya hablamos de la palabra, que es espiritual, pero a la vez aquel que escuche este mensaje va a recibir sanidad en su cuerpo físico, porque ese es el respaldo de la palabra de Dios. Porque la palabra dice que la fe sin obra es muerta. Entonces la fe que tenemos en que Jesucristo es el Hijo de Dios, Jesucristo nos la va a respaldar a nosotros con sanidad para el cuerpo, el alma de aquellas personas que necesitan de una oración, que están angustiados, porque esos son los más vulnerables. Cuando están angustiados, preocupados y perturbados por una enfermedad terminal, o porque se sienten incómodos porque algo anda mal en su vida, se aprovechan los vividores evangélicos para llamarlos para allá como si fuera un partido político, y no le predican el evangelio de verdad, ni hacen una oración desinteresada, llena de amor para que ese hermano se sane.
Los invito ahora a que oremos para que el Espíritu Santo respalde la palabra que predicó con la sanidad de todos aquellos que se encuentran viendo en este momento este mensaje de salvación. Cerremos nuestros ojos y oremos al Padre para que su Espíritu Santo nos ilumine, nos guíe, nos muestre la verdad y nos haga libres. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú conoces a cada uno de los que están enfermos, los que están presos en las cárceles. No solo sácalos de la cárcel, Señor, sino trata con ellos en las cárceles, transfórmale su corazón, transfórmale su vida, para que sean hombres y mujeres diferentes, hombres y mujeres especiales, Señor, que no vuelvan a cometer ningún tipo de delito. Aquí están, Señor, los que están enfermos con enfermedades terminales, con cáncer, con sida, con diabetes, con tuberculosis, con todo tipo de enfermedad cerebral, en su cráneo, Señor, en su tráquea, en sus oídos, en sus fosas nasales, Señor, en su garganta, Padre Santo, Señor, en sus huesos, en sus pulmones, Señor, en su hígado, en su vaso, en su riñón, Padre Santo, en sus arterias, en todo su estómago, Padre, en su deudeno, Señor, en el colon, Padre Santo, en la matriz de la mujer, en sus órganos genitales de cada uno de nosotros, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, en todos los huesos, enfermedades en los huesos, Señor, en los músculos, Padre, Señor, en nuestra piel, Señor, en nuestros ojos, en nuestro cuero cabelludo, Padre, que no se quede, Señor, ni un centímetro de tu cuerpo que no sea restaurado, para que aquel que vea este mensaje, Señor, sepa que eres tú, Señor, el que respalda tu palabra, y para que todo aquel que lea este mensaje se llene de valor, Señor, y empiece, Señor, a predicar tu palabra con verdad, con justicia y con poder, Señor, para que este mundo cambie, Señor. Por eso es este ministerio, Señor, que tú nos has dado, Padre. Y por eso, Señor, te pido en estos momentos que toda enfermedad, Señor, se vaya de los cuerpos, que todas las personas que tienen demonios, que le hayan echado brujería, hechicería, posesiones satánicas, que los hayan entregado y vendido al diablo, Señor, y vean este programa y escuchen esta unción, Señor, y esta grabación, Señor, los libere, porque tú eres el mismo hoy, mañana y siempre. No importa el día en que vean esta grabación, Señor, pero el día que la vean, Señor, su vida será cambiada, porque tú respaldas el poder de tu palabra, no solo con lo espiritual, sino con obras, con acción, para que tu pueblo te crea, para que no crea que este que está aquí hablando fue el que les predicó, sino para que crean en tu Hijo Jesucristo, Espíritu de Dios, y se den cuenta que tú eres una palabra viva, una palabra que tiene poder y que tiene autoridad para sanar y liberar, Señor. Que los paralíticos, Señor, se levanten, que los tullidos, Señor, se levanten, que los mudos hablen, que los ciegos vean, Señor, que los sordos oigan tu maravilla, oigan tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, para honra y gloria tuya, Señor. Bendito seas, Padre. Bendícenos, Señor, que sea en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y convierte a todas nuestras familias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Gracias, Jesús. Amén.